El camión minero de transmisión eléctrica cuenta con un generador eléctrico, el cual es accionado a través de un motor de combustión. Estos son acoplados mecánicamente. La velocidad angular del cigüeñal es la misma que la del rotor en este caso. Ahí vemos al generador. Este cuenta con dos partes principales, uno móvil y uno estacionario. Rotor y estator. El rotor va a tener consigo a cuatro elementos principales: una bobina inducida, rectificador, resistencia y bobina inductora móvil. Ahí podemos ver al housing del estator, también en el diagrama, las tres bobinas inducidas que forman parte del estator. Estas generan energía trifásica. Ahí podemos ver al rotor en azul. El rotor en azul está compuesto por las tres bobinas móviles, el puente rectificador, resistencia y bobina móvil. Ahí podemos ver a la bobina inductora móvil, bobina excitadora móvil. Ahí podemos ver a la bobina excitadora fija. Este es accionado o energizado por el controlador EFR, por el driver o amplificador EFR. A partir de esta bobina parte todo el flujo de potencia. Ahí podemos observar a las tres bobinas inducidas móviles. Estas tres bobinas generan energía trifásica. Una vez más podemos observar a la bobina excitadora fija. Esta no se mueve, es parte del estator. Esta no se mueve, es energizada por el FR, ¿no? Como se mencionó anteriormente. Podemos ver al lado izquierdo el cuerpo del rotor. El rotor son los cuatro elementos que están en la parte central del esquema: bobina, resistencia, rectificación y tres bobinas trifásicas. Ahí podemos ver a la resistencia, que sirve para disipar el rizado. Ahí podemos ver las tres bobinas inducidas al puente rectificador. Esas tres bobinas son excitadas por la bobina excitadora, ¿no? Por el inductor. Esa energía es rectificada por el puente rectificador trifásico de onda completa. Ahí vemos al cuerpo del rotor. Vemos dónde está ubicado el conjunto rectificador. Específicamente nos centramos en el conjunto rectificador. Ahí está. Es una rectificación trifásica de onda completa. Cuentan con 6 diodos de alta potencia. En la parte superior tenemos un cátodo común, que es el positivo. En la parte inferior un ánodo común, que es el negativo, y como podemos ver en el diagrama. También podemos visualizar los puntos de conexión de las fases hacia el puente rectificador. El ánodo común, el cátodo común. El aislamiento. Bien. Y eso va acoplado en el generador. Y esto va dentro del housing, ¿no? Y el housing contiene al estator. Bien, vamos a ver la operación y control del generador. La potencia del generador es controlado por el EFR, Exciter Field Regulator. Este se encuentra específicamente ahí, donde muestra la pantalla. ¿Qué es el EFR? Es un amplificador, es una electrónica de potencia que recibe órdenes del SM de transmisión, del SM del tren de potencia. Este EFR controla la potencia de la bobina excitadora y también le envía información de retorno
como feedback al SM de transmisión, indicándole cuál es la corriente que está suministrando a la bobina excitadora. Aquí tenemos un flujo de potencia, el cual empezamos por el EFR. El EFR es un driver, es un componente electrónico que recibe órdenes del SM de transmisión. Este SM le indica cuánto es la amplitud de corriente que tiene que generar para energizar a la bobina excitadora. Y también el FR le envía una señal en PWM al SM de transmisión y le dice cuánto es la corriente que está generando. Aquí hay un control de lazo cerrado, ¿no? Un control de corriente. La bobina excitadora genera un campo magnético, pero estático. Como el rotor empieza a girar, el rotor está girando, ahí están las tres bobinas inducidas. Si hay movimiento relativo y hay campo magnético, es como si el campo magnético sería rotatorio. Entonces se genera la inducción magnética. Las tres bobinas generan energía alterna trifásica. Esto es rectificado por el puente rectificador con el objetivo de generar energía DC. La resistencia que está en paralelo a la bobina excitadora móvil se encarga de hacer aún más estable a la energía. La energía alimenta a la bobina y la bobina genera un campo magnético, pero como es parte del rotor, es un campo magnético rotatorio. Ese campo magnético excita a las tres bobinas inducidas que forman parte del estator y se genera la inducción magnética, ¿no? Y como resultado tenemos a la salida del generador un voltaje trifásico alterno. Esta energía, para que pueda llegar a los motores que están en las ruedas, en los mandos finales, tiene que todavía, ¿no?, pasar por otras etapas. La etapa que está luego o a la salida del generador, la energía que es generada por el generador pasa por la etapa de rectificación y luego tiene que ir a la etapa de inversión. Ahora vamos a ver la operación de la potencia, ¿no? Ahí vemos el SM de tren de fuerza, el SM chasis, el SM de frenos. Estos SMs controlan o envían información al FR, que vemos en la parte derecha. El FR controla la corriente a la bobina excitatriz. Si la corriente de la bobina excitatriz es constante y el RPM aumenta del rotor, el voltaje a la salida también va a aumentar. Pero una operación normal es con velocidad constante. Ahí vemos la señal que genera, ¿no?, el generador. Bien, entonces hasta aquí hemos visto la estructura principal y básica del generador trifásico. En pantalla podemos ver las tres fases de salida del generador. Esas tres fases van a la cabina del inversor. Sin embargo, recordemos que ahí hay una etapa. Antes de que se pueda invertir eso, tiene que haber la etapa de rectificación, para que luego se pueda modular la amplitud y la frecuencia y con eso poder controlar el torque y la velocidad en los motores que están en los mandos finales. Ahí podemos ver los conductos de refrigeración del generador, ¿no? Bien, entonces eso sería principalmente la explicación básica del sistema de transmisión eléctrica del camión minero.